Ahora sí, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues ya estamos esperando, por supuesto, ya lo saben, al buen Pablo de León, que está conectándose desde Guatemala ahorita en cualquier momento. Y bueno, rápidamente, no con la intención de que se vayan de la transmisión, obviamente y evidentemente, pero me acaba de avisar Julián Lepe que pues lo que ustedes están viendo en la pantalla es flightradar24.com. Y bueno, pues al parecer hay ejercicios militares en estos momentos de al menos dos jets de guerra. Ahí tenemos uno de ellos, nada más que está ahí un comercial. Y pues me dice el buen Julián, pues atentos, aquí está el otro, no hay información disponible, es un avión, una aeronave del tipo Hawker Hunter MK-58 y el otro avión es tampoco hay información, evidentemente. Bueno, son dos idénticos, Hawker Hunter MK-58, y vean, realizaron un patrón de espera ahí literalmente en territorio mexicano, pero habría que checar nada más, obviamente, digamos, la distancia del litoral, o sea, si es aguas internacionales, digamos así, si están en el límite de lo que sería el litoral mexicano, a lo mejor están en aguas internacionales, es muy posible, aunque también pudiera ser que no. Y pues ahí está la zona, es Tijuana, Rosarito, y todavía bajaron un poco más abajo de Ensenada y estuvieron ahí realizando este patrón de espera, dando vueltas, y ahorita van de nueva cuenta hacia lo que es el Pacífico Norte, rumbo acá a la zona pues estamos hablando ya van hacia San Diego, hacia allá, pero en el mar, están cerca de la isla San Clemente, de las islas que están por acá en este lado, Catalina, la isla Catalina también, y bueno, pues ya se van, ya se regresaron, estuvieron realizando ese patrón, lanzamos la alerta, Tlaxcalteco lo lanzó demasiado tarde, me parece, pero bueno, eso ocurrió hace un par de minutos, ¿ok? La cámara está trabajando, funcionando en infrarrojo y está enfocada hacia esa zona precisamente, a ver si hay algo que pudiera haber estado ocurriendo en esa zona. Pendientes, no, solamente es alerta de los aviones, no se ha visto nada que nosotros hayamos detectado hasta el momento, pero bueno, dice Marco D, excelente, que ya está además están las estrellas muy bonitas por ahí, mi querido Marco, dice, ya estoy con los dos ojos al gato, atento a Rosarito, pues sí, excelente, qué bueno que ya estás ahí, gracias, mi querido Marco, y bueno, pues vamos a darle la bienvenida, por supuesto, a Paulo de León, que ya tenemos un súper tema para este programa, y bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Ahora sí, ¿qué tal, mi querido Paulo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, es un gusto saludarte y saludar a todos los Skywatchers ya aquí conectado y listo para hablar de este tema que, pues, se ve bien interesante. Es muy interesante y muy delicado también. Así es. Fíjate que Alberto Tlaxcalteco va a temblar porque me acaba de mandar una información, pero no la puedo dar. Es una primicia, pero nada más para mí, desafortunadamente. Pero eh, ya se está promoviendo la segunda audiencia en México. Sería para el mes de noviembre, el día 7. Así es que esténse prevenidos. Eso es preferentemente, ya casi es un hecho, ¿ok? Por algunas personas quisieron que no se llevara a cabo, no entiendo por qué, pero finalmente va. O sea, no se puede, digamos, en este momento a nivel mundial, como se está manejando la información, no se puede coartar, digámoslo así, este tipo de informaciones, este tipo de libertad que tenemos en México, afortunadamente. Pero bueno, Paulo, es un pequeño paréntesis. Les puedo decir que se está manejando algo bastante profundo y muy interesante. Muy, muy interesante, pero ya lo conoceremos en su momento. El tema de hoy tiene que ver precisamente con militares, que es el trasfondo de lo que yo pretendo mantener en secreto. Pero, a ver, tú dinos, Paulo, bienvenido y pues adelante. Pues, Carlos, es bien interesante que hablemos del tema de los ovnis en conjunto con los militares porque realmente siempre hemos hecho esa asociación. Claro, Pero el día de hoy quiero mostrar ciertos casos donde tenemos esa asociación, pero tal pareciera que
hay momentos donde la milicia está apoyando a los ovnis o viceversa, los ovnis están apoyando a la milicia, y en otros pasajes de la historia pareciera que se encuentran entre enemigos. Pareciera que hay ciertas barreras, entonces hay ciertos combates también. Y pues hoy traigo 12 casos. Algunos de ustedes ya los conocen, otros no. Y por decirles algo, también hay libros acerca de esto. O sea, porque realmente muchas de estas apariciones se han dado en el escenario de la guerra y mucho de esto también es parte de ese argot militar que dicen la niebla de la guerra, ¿verdad? O sea, entre esa desinformación que ha habido, no digamos en un conflicto bélico entre humanos, han habido intervenciones extraterrestres o interdimensionales, si queremos ver así, y que han modificado también el curso de esta historia, específicamente la historia bélica del ser humano. O sea, y de hecho se habla precisamente, por ejemplo, y seguramente lo vas a tocar en el tema, el caso de Roswell principalmente, en donde aparentemente hubo ahí alguna situación con armas, digamos, no convencionales, experimentales, quizás hasta ese punto, que habrían interferido con los sistemas de navegación digamos, o de sustentación de este tipo de naves, para ser específico. Yo no lo creo, yo personalmente no lo creo. Yo pienso que alguien, y no humanos, quizás intervinieron para frenar a estos seres y los tiraron, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, eso ya tú nos vas a explicar. Pues avanzamos, si quieres arrancamos o Sí, tienes alguna adelante. para alguien, adelante. No, pues un saludo a todos. La verdad que veo aquí varios Skywatchers mencionando mi nombre. La verdad que si los leo todos no termino, pero realmente que su cariño es palpable y la verdad que les mando un fuerte abrazo a todos. Excelente, pues vámonos. Así comenzamos el tema, precisamente, que es encuentros extraterrestres y militares. Uf, se le va a estar brincando de gusto el buen Marco B, pero bueno, es finalmente ese lado oscuro, Paulo, del que hemos estado, digamos, solamente esbozando algunas pequeñas pinceladas, como las esposa. Ella lo hace muy bien, pero digo, nosotros vamos a esbozar unas pinceladas de este tema que es muy complicado, complejo, porque no todo es color de rosa, obviamente, en el fenómeno. Y si de por sí el tratar de aceptar, Paulo, todo lo que se está exponiendo, todos los videos, fotografías, que son bien difíciles ahora con tanta tecnología, con tanto animación, y ahora las pruebas físicas también, no muchos las aceptan. Entonces, ¿cuánto más costará trabajo, Paulo, el exponer el lado oscuro que existe, que es real y que desafortunadamente no todos se abren a esa situación, pero que es tan real como aquel que dice que vienen a salvarnos y que traen un mensaje de amor y paz a la humanidad, pero también vienen unos no en son de paz, vienen con sus intereses muy claros y muy, Con muy, su muy agenda. diferentes de lo que pensamos, ¿no? Sí, vienen con su agenda y como lo diría David Grush, tomo el ejemplo de David Grush en la primera lámina porque David Grush viene a representar esa parte que los militares saben algo, si no lo saben todo, pero en el caso de David Grush y en conjunto con los demás militares que han salido en Estados Unidos, vienen a hablar algo que ya se sabe. Y tú lo mencionaste hace un ratito. No traigo el caso de Roswell precisamente hoy, pero sí quiero hablar de que este tema de los militares lo vienen cantando desde 1947, los militares. Y si recordamos, el caso Roswell es palpable porque el caso Roswell incluso se emitió un comunicado de prensa que fue expuesto en radio y que fue expuesto en periódicos. Y al día siguiente fue desmentido por un comando. En ese tiempo, el ejército de Estados Unidos era uno solo, no estaba dividido como ahora, no estaba dividido en la Marina, la Fuerza Aérea, el ejército. En ese tiempo era uno solo. Entonces, ya es en 1948 cuando todas estas agencias de seguridad se crean en conjunto con la desarticulación del ejército. Aparece la NSA, aparece la CIA, aparece el FBI, entonces todos estos
se encargan ya en conjunto con el Majestic 12 de hacer ese encubrimiento. Pero los militares son los que siempre han tenido la voz cantante, por así decirlo, en este tema. Entonces, Y, David Grush en la... Ajá, y perdón que te interrumpa, pues ya lo había hecho, discúlpame. Y no sobre te todo preocupes. ahora, porque Alberto Tlaxcalteca pues, está bien, está pugnando por el mostrar el avance, hacer público, y es un gran esfuerzo el estar recopilando toda la información, investigándola, cuál sí es oficial, por decirlo de alguna manera, qué es lo que se va a firmar a fin de año, se firma, digamos, todos los presupuestos, el dinero que se va a destinar a cada uno de esos proyectos, y dentro de pues un librote que tienen en Estados Unidos para firmar, que ya está analizado, que ya está, digamos, el resumido para que Biden, el Ujú, presidente Biden lo firme, van estas leyes en las cuales se especifica la investigación, la apertura para aquellos que conozcan y tengan en su poder información o materiales exóticos o de origen no humano, pero única y exclusivamente para la oficina AARO, es decir, van a ser entregados. Es decir, hay un sesgo, hay toda una manipulación, todo un camino que ya se trazó para decir, primero nosotros y nosotros decidimos qué pasa con ello, ¿no? Y es legal, y es una ley. O sea, están ujú. amordazados ya y están obligados ya, y lo van a estar porque se va a firmar, a no poder hablar. Hablar públicamente sí, pero demostrar nada. Ese es el punto. Y además, cualquier cosa que se vea que no tenga una identificación, la van a poder derribar. Y de acuerdo a lo que Alberto Tlaxcalteco nos ha explicado, incluso pueden extenderse de sus fronteras y hacer recuperaciones de objetos que hayan caído o que sean desconocidos o que ellos consideren una amenaza. Y ya se fregaron. O sea, y ya nos fregamos. Y ya, si en Guatemala cae un objeto, pueden ir por él. Y no es una cosa nueva, Carlos, porque aquí, por ejemplo, los dos casos que vienen a mi mente cuando mencionas eso, el caso de Coyame, allá en México, el caso de aquí en Mataquescuintla, aquí en Guatemala, que al día siguiente que se estrella un bólido, pues ya tenemos militares extranjeros aquí en Guatemala. Recordemos que en ese tiempo, estamos hablando más o menos de 1939, había cierta presencia militar aquí. El presidente que estaba en esa época era pues ¿cómo podría decir? Aficionado un poquito al tema del gobierno de Alemania en ese tiempo, pero por la cercanía que teníamos con Estados Unidos lo obligaron a ser aliado. Entonces, teníamos presencia militar aquí de militares, obviamente estadounidenses, y entonces pues tenemos esta introducción donde David Grush nos habla de que se encontraron restos biológicos no humanos. Esto es lo que viene y nos dice David Grush, pero al final es algo que ya sabíamos, es algo que ya se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo y como lo repito, desde 1947. Entonces, David es uno de esos tantos, por así decirlo, títeres que han puesto a decir una parte de la historia. No nos van a contar toda la historia, los militares no van a arriesgarse a eso. De China y hecho, Rusia, ujú. ajá, perdón que es, Dale, dale, no tengas pena. creo que esto sí lo puedo mostrar porque ya lo publicó. Me Ujú, parece que ya, híjole, no lo tengo aquí a la mano, pero hasta donde entendí, me mandó una información Alberto Tlaxcalteco, que está muy metido atrás de todo esto, y debe de estar en el Twitter ya del señor Maussan, que a través de la oficina de una de las representantes del gobierno, una senadora de apellido Luna, tú la has de ujú, recordar, de origen latino, ujú. ella en su Twitter, en su cuenta de Twitter, publica que se autorizó ya que ex militar David Grush tenga una reunión con ¿cómo le dicen? El director de la agencia, ¿cómo se le dice? Híjoles, que quisiera poder decirlo, no tengo manera de entrar al Twitter, pero bueno, el punto es que David Grush va a hablar con el director de la agencia de seguridad, que está a La cargo de... NDA. Ajá, va a hablar ya David Grush con él
en privado. O sea, un skiff de esos que tanto mencionaban ellos, dice, pues en un skiff sí te lo muestro y sí te platico. Oye, quiero saber más, sí, pero en un skiff sí se autoriza. Bueno, ya se autorizó uno con el director principal de la agencia de seguridad o de algo que tiene que ver con la cuestión de seguridad en el Pentágono. Ya se hizo público esto y entonces va a faltar saber cuándo llevan a cabo la reunión, pero ojo, no va a ser pública, solamente va a ir Grush en primera persona, va con el director y le va a mostrar lo que le pregunten. Si tiene pruebas de lo que le pregunten, él las va a mostrar. Pero seguramente van a ser documentos, nombres, lugares, pero se va a mantener en secreto. Es decir, solamente a puerta cerrada y no va a haber cámaras, por lo menos no de la prensa, ¿no? Entonces, esa también es una información, me parece relevante hasta cierto punto, porque finalmente seguimos en lo mismo. Pero adelante, Paulo, si no se nos puede. Y seguramente Rusia y China, era lo que te iba a comentar, han ya tenido esos procesos. Siendo diferentes gobiernos, ellos ya han tenido esos procesos y también de ahí vemos el avance tecnológico que ellos han tenido. Un avance superior incluso, diría yo, a lo que es hoy Estados Unidos. Entonces, David Grush viene siendo ese títere militar que lo ponen a decir algo que todos ya sabemos, pero lo pongo porque ellos han tenido contacto, ellos saben cómo se mueve la situación, no solo en el gobierno, sino que dentro de la milicia de Estados Unidos. Ahora, si hay algo positivo, ahorita existe una pausa, si hay algo positivo, porque digo, también no hay que cargarle la mano a Alberto Tlaxcaltecas, pues o sea, ¿qué es lo positivo? Que esto está permitiendo que el nivel, digamos que estaba por debajo de la mesa, por debajo del agua, se manejaba así en niveles muy underground, muy secretos, todavía hay muchas cosas en secreto, pero finalmente sale a la luz el tema. Y en Estados Unidos dicen, pues, ¿qué se creen? Que sí tienen razón, sí hay algo por ahí que no sabemos ni de dónde es, ni quién viene ahí, y lo podemos considerar como ellos lo consideran como como un peligro inminente en un momento dado, porque no pueden controlarlo, porque no pueden combatirlo, y no saben exactamente de qué se trata. Eso dicen. Ellos saben perfectamente a qué se han enfrentado, pero así lo están manejando. Y esto ha permitido que ya el mundo entero pues diga, caray, pues sí tenía razón el Paulo y todos los que están haciendo este rollo, sí tienen razón. Obvio, los que han visto muchas cosas al igual que nosotros, pues no somos creyentes, somos testigos finalmente de todo esto, y entonces el tiempo nos dio la razón. Pero en una parte sigue manteniéndose oculta la verdad, que es lo que vamos a estar hablando precisamente ya en estos momentos, ¿no, Paulo? Adelante. Y es lo que estamos rascando, lo que David Grush rasca es solamente la punta del témpano, nada más. Entonces, en la siguiente lámina, lo que vamos a encontrar es el contacto de Galípoli. Este es un contacto que mucha gente no lo conoce, pero el 12 de agosto de 1915 en Galípoli, Turquía, recordemos que tenemos que ir a la Primera Guerra Mundial, y en ese momento es donde misteriosamente desaparece el 5º Batallón de Norfolk de Inglaterra. Aparentemente, en un momento o en un episodio del encuentro bélico, ellos son arrebatados dentro de una nube o una niebla misteriosa. Nadie supo qué pasó al final con 250 soldados y 16 oficiales que estaban en combate directo con el ejército de Turquía en ese momento. Aparentemente hay alrededor de una veintena de testigos. Están muchos soldados de Nueva Zelanda. Recordemos que Inglaterra pues era apoyado por Nueva Zelanda en ese momento también. Y entonces hay también un testigo que se llama Frederick Reichardt y que él hizo una observación de que previo al combate y luego del combate hubo avistamientos ovni. El 28 de agosto, estamos hablando de 16 días después de la desaparición de los 250 soldados, ellos hicieron una observación, específicamente el señor Reichardt hace una observación de 6 a 8 nubes extrañas, todas iguales y de color gris. Ah, caray. Todo este tema lo publicaron varios ufólogos, pero los más prominentes son los dos que te pongo ahí los libros. Flying Saucers Are Hostile, o sería la traducción, Los platillos voladores son hostiles, y este sería el primer libro, ¿verdad?
de Brad Storger, y también tenemos Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée, donde él también habla acerca de lo que pasó. Una También joya. por otra parte, sí, una joyita de documento el que tenemos ahí, ya es un libro pues bastante antiguo, por así decirlo, porque fue una de las primeras obras de Jacques. Y al mismo tiempo el ufólogo Gordon Tokey fue el que se encargó de hacer viral esta historia en aquel tiempo en Inglaterra, y que hasta la fecha se siguen buscando los restos de estos personajes. Dice Gordon Tokey que muchos testigos decían que una vez que ellos entraron en la nube, ya nunca más salieron. ¿No? Entonces hay un Desaparecieron. argumento donde dicen, ajá, desaparecen diciendo cargaron hacia el bosque y se perdieron de vista o de sonido. Ninguno de ellos volvió jamás. Y entonces Y ahí es tenemos algunas histórico, o sea, fotografías. al parecer, hay documentación de esto, hay testimonios de los propios soldados, como tú lo indicas, y es un evento que quedó ahí, pues, para la historia y para el misterio, ¿no? ¿A dónde se fueron? Ujú. Lo interesante es la relación que hay con los avistamientos de objetos extraños, precisamente en esos momentos. Sería yo creo que una de las abducciones más importantes de la historia, documentada, y sobre todo por la cantidad de seres humanos que se perdieron, o sea, desaparecieron literalmente. Se han hecho investigaciones últimamente acerca de esa región de Turquía, Galípoli, donde han encontrado fosas de soldados británicos. Muchos dicen, sí, aquí deben de estar los 250 soldados que se perdieron del quinto batallón, pero realmente nunca se ha llegado a una Ha esclarecido, certeza con respecto está a la esclarecido. desaparición de estos. Ujú. Y Pasaporte a Magonia habría que hacer un programa en específico de ello, ¿eh? Tiene Sí, capítulos ahí bastante interesantes que tienen que ver con la magia, con los duendes y con algunas cosas ahí bastante curiosas y su posible explicación o interpretación. Es muy interesante. siempre en la delgada línea entre lo paranormal y la ufología, Carlos. Así es. O Eso sea, por eso digo, sin dudarlo. es una joya, es una reflexión que hace Jacques Vallée de muchas cosas muy interesantes, pero no es el tema, ya lo prepararemos en algún momento. Adelante con la siguiente. En España, el 25 de marzo de 1971, Antonio Rivera encuentra esta historia y la plasma también en este libro que se llama Encuentro con humanoides. Yo recuerdo también esta típica portada de los libros de la editorial Planeta, porque todos venían en ese formato En ese formato. Los de, de de JJ color negro. Benítez. Ajá, los de JJ Benítez venían igual. Entonces, el 25 de marzo del 71, en la base militar de Penny, en España, que es una base de la OTAN al día de hoy, se habla acerca de que varios testigos dentro de la base ven un objeto sobrevolando la antena más grande de la base, que es esa antena circular que vemos ahí, o esférica, mejor dicho. En el momento que los soldados empiezan a ver el objeto sobre la base, entran en shock y al mismo tiempo empiezan a padecer de un enrojecimiento de ojos muy inusual. O sea, no parecía como que si les hubieran rociado algún químico, porque tenían profundamente rojos sus ojos, totalmente irritados. Ellos vieron a un ser nórdico de 2.20 metros de altura. Estamos hablando de lo que es una puerta y un poquito más de altura. Y este ser se detiene cuando ellos empiezan a disparar. Este es uno de los casos en conjunto que se dan en España, la casuística española, donde fueron ciertas entidades biológicas visitaron las bases españolas, bases específicamente militares españoles, ¿verdad? Y en este caso, una de la OTAN. Luego es misterioso porque realmente en 1991, 20 años después, se da un avistamiento de un objeto similar nuevamente en la base militar de Penny en España. En España. Y curiosamente, ojo, zonas militares, como si se tratara también de una especie de mensaje por parte de estos seres de decir, hey, ya sabemos que están aquí y qué es lo que hacen en este lugar, ¿no? Y ahí comenzaba Exactamente. a generarse la presencia, a manifestarse más bien, la presencia de estos seres, como diciendo, hey, o sea, porque no fue un avistamiento lejano que vieron los militares algo que pasó, no, 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 no. Ujú. Descendieron, estaba la nave, descendieron y los vieron en un encuentro cercano.
O sea, eso ya es creo que es un poquito bastante grave, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, adelante, por favor. Sí, y en este caso lo que tú ves es de que los seres no tuvieron una actitud hostil hacia los humanos. Por el contrario, los humanos sí tienen una actitud hostil. Pero eso es lo que estamos analizando hoy con estos casos. eh, ¿En qué momento sí hubo cierta hostilidad y de parte de quién? ¿Verdad? Em, Continuando en la siguiente lámina, es un caso muy conocido, por lo menos en la literatura latinoamericana y en español no se conoce, pero hoy traigo este libro que es UFO Highway de Anthony Sánchez. Anthony Sánchez, que es un investigador UFO de allá de Estados Unidos, obviamente de familia hispana, y él habla de que en Colorado en 1941 se da la primera base de Dulce, la primera batalla de Dulce en la base de Dulce. Se supone que el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos estaba haciendo prospecciones de terreno en el área fronteriza entre Colorado y Nuevo México. Aquí es donde empieza a saberse lo que pasaba en Dulce y donde muchos autores y muchos ufólogos hablan de que la base de Dulce no es una base 100% humana, sino que ya se encontraba ahí desde hace muchos años, por no decirlo milenios. Milenios. Cuando ellos llegan, que es vemos ahí las ilustraciones, o sea, son soldados de 1941, esos trajes y esos uniformes, pues son emblemáticos de esa época. Ellos al bajar a ese sistema de cuevas que bajaron por accidente, se encuentran con restos que no son humanos, restos de entidades no humanas. Lo que ellos van encontrando mientras se adentran en el laberinto de cuevas, encuentran una instalación tecnológica y ellos concluyen que hay una presencia ancestral de estas entidades no humanas que empiezan a atacarlos y que se supone que esta es la primera batalla de Dulce en Estados Unidos. Se supone que con el fin de exterminar a estos seres, en la década de los 60 se empiezan a hacer las supuestas bombas subterráneas, bombas atómicas específicamente. Pruebas, Entonces ¿no? ustedes lo pueden encontrar como las pruebas, exacto, las pruebas atómicas que eran subterráneas, ustedes pueden encontrarlo como el proyecto Gas Boogie. El proyecto Gas Boogie se trata de decenas de bombas que se estallaron en el subsuelo. Y entonces disfrazabas el ataque porque no veías, y más Exacto. 1941, pues no había ni Twitter, ni, ni nada de lo que, o sea, no había redes sociales, no había. Entonces, obviamente, pues se conocía por algunos testigos, algunas filtraciones de los propios militares que pues mostraban algún documento o platicaban alguna situación de estas, y eran filtraciones realmente, ¿no? Gracias a filtraciones y Exacto. testigos Ujú, presenciales de este tipo de situaciones, de estos eventos. Me llama la atención que en las ilustraciones, porque esos son, se ve un ujú. ser dáctilo, yo no sé, quién sabe, con cadáver Sí, de tipo humano, pero se ven como grises altos. Por aquí creo que es, ¿quién estaba preguntando? Andrés Saulete está preguntando eso. Sí, yo creo que son grises, grises altos. Y eso sí, les tengo un pequeño regalito. Para quien quiera este libro, escríbame a mi correo y con mucho gusto se lo comparto. ahora, ¿está en inglés o no? Está en inglés, eso es lo único. Esa es la única contra, pero está en inglés. Ahorita con la tecnología se puede ir ahí traduciendo. Nos vamos a la siguiente, Camboya. Ah, caray, este sí no me lo sé. A ver, adelante. 1972, en la región de Tonle Sap, en Camboya, soldados estadounidenses, pues en pleno combate, están en el norte de Vietnam y la frontera con Camboya. Aparentemente, en estas excursiones que hace el ejército estadounidense, pues encuentran una nave esférica con 3 soportes de apariencia metálica, o un trípode, por así decirlo. La nave emite un zumbido, lo cual es que hace que los soldados de Estados Unidos empiecen a sufrir mareos, empiecen a sufrir ciertos efectos adversos y específicamente desorientación. Ellos, al empezar a dispararle al objeto, ven que criaturas humanoides descienden del objeto y parece que se crea esa niebla, otra niebla también de la que hablan mucho en estos casos, ¿verdad? Empiezan a reducirse los números de los soldados porque empiezan a caer, muchos heridos, otros fallecidos, y en 1988 se reúnen todos los miembros del mismo batallón para hablar acerca de esto. Esto lo podemos encontrar en el libro UFO Crash Retrievals, o podría decirse como
la recuperación de los ovnis estrellados de Leonard Stringfield. Es el libro, Este, la portada que ujú, estamos viendo, ¿no? es del libro que estamos viendo ahí, que habla de 1970 a 1994. Entonces, ahí pueden encontrar esa referencia de este caso. Wow. Y bueno, pues igual que en Brasil, quizás se vieron expuestos a algún tipo de radiación o algún tipo de arma, ¿por qué no pensarlo así? Algún gas o algo que aspiraron o que les lanzaron y Sí, pues llevaban armas, algún pues. tema biológico, algún tema biológico. Yo sí te quiero comentar algo que hace poco hablamos acá con el doctor Oscar Padilla Lara, que es su renombrado ufólogo de aquí de Guatemala. Ajá. Él me comentaba que él tuvo la oportunidad de ver un caso del chupacabras aquí en Guate y me comentaba que cuando ellos llegaron a ver el ataque de varias ovejas, ellos notaron un olor muy extraño en el ambiente y que aparentemente las ovejas sobrevivientes estaban desorientadas y que en algún caso también el guardián del lugar estaba un tanto desorientado. Entonces, no sé de qué se trata, no sé si es una sustancia, es una tecnología o algún ataque biológico lo que hacen, pero desorientan a las personas o a los animales que están cerca, ¿verdad? Sí, sobre todo eso que parecen tener somnolencia, ¿no? Incluso animales que siguen mal heridos o ya casi más muertos que vivos, pero están con ciertos movimientos, con cierta situación extraña, digo, como somnolientos, como si Ujú. algo metiera en ese trance o en esa situación, ¿no? Hay un caso interesante de la guerra de Vietnam, porque también el otro libro del que les quería hablar, que desgraciadamente no lo he podido conseguir, pero hay uno que se llama OVNIs en la guerra, en el tiempo de guerra, UFOs at Wartime. Habla acerca de decenas de casos OVNI específicamente en la guerra de Vietnam. Incluso pilotos de helicópteros decían que ellos, cada vez que ellos salían, miraban un OVNI, por lo menos uno. Y hacemos referencia también con el libro de Milton William Cooper, que Milton William Cooper fue quien vaticinó los eventos del 9/11 y que hablaba acerca de los estrellamientos OVNI en finales de la década del 40 y de inicios del 50. Él habla de que en su experiencia como parte de la Marina de Estados Unidos y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ellos en su combate en Vietnam vieron muchas veces ovnis y que ellos incluso en el ejército estadounidense en Vietnam tenían códigos específicos para saber qué tipo de ovnis estaba viendo. Y entonces muchos de los superiores regañaban incluso a los de mandos medios o inferiores por el hecho que ellos estaban hablando de lo que habían visto. Tenían que callarse, tenían que ocultar eso, ¿no? Y concentrarse nada más Ujú. en las misiones. Bueno, vámonos con Exacto. la siguiente. Adelante, por favor. Nuevamente en España, vamos a la base Talavera La Real, en Badajoz, el 12 de noviembre de 1976. Es la madrugada de ese día de noviembre cuando los oficiales Trejo y Carrizosa, acompañados de un pastor alemán, en la madrugada ven a un ser resplandeciente que está volando por aproximadamente a 1.5 metros de altura. Ellos empiezan a dispararle al ente. El caso fue investigado por Juan José Benítez también. Aquí podemos ver la base, es la ala 23, ¿verdad? De la base aérea de Talavera. Ahí tenemos la fotografía de los dos oficiales con el perro que vieron el encuentro con este ser. Esto también va de la mano porque un año antes, en la base de Talavera, vieron ovnis sobre la base. Y es interesante porque el área de Badajoz en España acumula 35% de los avistamientos OVNI de toda la casuística desde 1950 a 1999. Wow, muchos avistamientos, ¿no? Un tercio de los avistamientos solo en esa parte de España, Solo en esta parte. específicamente donde están las bases aéreas. Ujú, Y de nueva cuenta, lugares donde había armamento y donde había concentrados, pues obviamente soldados. Recordemos que en esa época, hoy también, obviamente estamos viviendo un momento muy complicado y seguramente que debe de haber manifestaciones, solo que no las dicen ujú, ya como antes, ¿no? Pero en ese tiempo estamos saliendo de las guerras mundiales y había mucha tensión.
había Ujú, todavía mucho armamento, muchos países estaban ¿cómo se dice? Iba a decir a la vanguardia, estaban en guardia precisamente porque ujú. traían toda esa adrenalina, digamos así, de mantenerse siempre a salvo del enemigo, ¿no? Y todavía hasta la fecha, pero bueno, eso ya es otra historia. Y ahí aparecían estos objetos, estos seres, como tratando de decir, sabemos que están aquí, qué es lo que tienen y qué es lo que hacen. Sí, y Vietnam, nuevamente, pues ellos les disparan a la entidad y la entidad pues no hace nada. Yo les había contado este caso, pero no habíamos ahondado en él. La película Predator depredador. está basada en una historia real. Ah, caray. En 1978, un piloto norteamericano de un Huey, de este helicóptero que vemos ahí donde está el patito, pues básicamente tenía la misión de ir a buscar un carguero o un avión que aparentemente había perdido contacto en Vietnam. Cuando van el séquito de helicópteros a buscarlo, pues es este piloto el que encuentra los restos del avión y pues esperaba tener sobrevivientes y cuando llegan, pues 29 soldados están fallecidos. La sorpresa que se llevan es que los 29 soldados que se esperaba que estuvieran fallecidos por el impacto, al no encontrar señales de vida, pues no fue por eso que realmente estaban fallecidos, sino que aparentemente los 29 cuerpos estaban totalmente drenados, no tenían una gota de sangre. Ah, caray. O sea, fue Dentro muerte del extraña, en condiciones muy extrañas finalmente, ¿no? condiciones muy extrañas, obviamente, que esperaban tenerlos fallecidos por impactos, por golpes, por politraumatismo, etcétera. Pero cuando se dan cuenta que todos los cuerpos no tienen una sola gota de sangre, entonces tenemos este caso donde esta figura, este Eve, este humanoide, está observando toda la actividad de rescate La desde la maniobra. maleza, y está viendo todas las maniobras de rescate. La situación es que este piloto logra mantener ese silencio, porque yo aquí veo en los comentarios que hablan mucho de los militares y que muchos tienen ese voto de silencio para no ser conducidos a una corte marcial. Pero en 1985, cuando este piloto va a la sala de cines a ver la película Depredador, su primera reacción es entrar en pánico y salir corriendo de la sala de cine y Wow. deja a su familia ahí. Eso, y cuando toda la familia le pregunta, ¿por qué te saliste de la sala? Entonces todos él les contesta a todos y les dice, yo viví eso, esa es la parte que yo viví. Yo vi Wow. lo mismo en Vietnam. O sea, seres que se mimetizaban con Ujú. algún sistema para no ser vistos finalmente, no completamente invisibles, sino mimetizarse de alguna manera. Mimetizados, exactamente. Y Sí, hay si varios. no, y si no está, no nos extendemos tanto del caso, es lo mismo que están, de lo que se están aquejando en Perú, acerca de estas entidades que son transparentes y que son translúcidas y que les llaman los pelacara, que están apareciendo ahorita en la Amazonia peruana y que aparentemente ya están en Brasil también. Curiosamente, ¿no? Y fíjate que, es que ha habido casos, a mí a Salvador Guerrero nos tocó ver algo cerca del volcán en la carretera cuando rescatábamos un búho que se quedó atorado ahí en unas alambre de Ujú, púas en la carretera que hacía así una curva. Nosotros estábamos ujú, acá, afuera del camino. De repente volteo y veo así en la curva y veo que como si fuera gelatinoso, algo se cruza como gelatinoso así, y yo me quedo así como, no, como dije, estoy viendo eso, y Salvador voltea, me ve y lo ve, hasta también mira hacia el mismo lugar y lo ve, y me dice, ¿lo estás viendo? Le digo, sí, ¿tú lo ujú, ves? Y se cruza al otro camino la gelatina, pero así raro, como el calor, cuando se mueve el calor en la superficie de una carretera, que se ve así como el ujú. espejismo, pero así de pie, así se movió, entonces así como, ¿qué es eso? Muy Ujú. extraño, pero bueno, no sé si hace lo mismo, pero bueno, sin duda un caso impresionante y más con el testimonio de este soldado que al ver la película, obviamente años después, dice, eso es precisamente lo que vi. Y en Estados Unidos yo les he mencionado el caso también de David Paulides, que David Paulides es agente de la policía de carreteras y que él ha visto este tipo de casos. Su serie de libros Missing 411 habla específicamente un capítulo acerca de estos seres que tienen esa capacidad de mimetizarse y que
él les echa la culpa de que son los que secuestran a la gente en los bosques o en las selvas. Ya no digas, porque no me van a dar ganas de ir por ahí a la Rumorosa, por ejemplo, porque imagínate. Pero sí, ocurre mucho esa situación de que también por la morfología que tienen estos seres, se llegan a confundir y luego se quedan inmóviles, se pueden llegar a confundir con las ramas o con alguna zona ahí en el bosque, imagínate, ¿no? Está como E.T. en el closet con los juguetes, ¿no? Bueno, a ver, vámonos La, con la segu- siguiente. la segunda batalla de Dulce, esta es en Colorado. En Colorado, aquí nuevamente, haciendo prospecciones de terreno, se encuentran en 1979 en Archuleta Mesa, nuevamente la frontera entre Colorado y Nuevo México, y alguien baja en un pozo donde están haciendo prospecciones geológicas. Es Phil Schneider el que baja. La historia está, o mejor dicho, el argumento de la historia está detrás del relato de Phil Schneider, porque él empieza a dar charlas, y así como lo hemos hecho todos en algún momento, los que nos dedicamos a este tema, y él hablando en 1995 en una exposición que se llamaba Preparedness Expo, habla acerca de este caso y él presenta sus cicatrices, presenta cómo se le abrió el tórax por la mitad, cómo pierde 3 dedos de la mano. Aparentemente él baja en una canastilla, en un elevador de canastilla, y lo que ve lo horroriza. Él ve 2 seres de características como un ser gris, nuevamente como en la primera batalla de Dulce en Colorado. Él desenfunda su arma, le dispara e inmediatamente uno de los seres también reacciona y lanza un tipo de energía hacia él. Ahí es donde se le parte el tórax y pierde los dedos de la mano. Aparentemente esto desata la batalla de Dulce, y aquí es donde se tiene un fallecimiento de entre 60 y 70 boinas verdes y delta Oye, en ¿no es el Estados caso Unidos. donde dice Marco que uno de los militares mató a un ser? Yo creo que es este, ¿no? Sí, este caso, es este caso. El Este segundo caso, evento de Dulce, allá en Colorado, en 79, que uh-huh, vuelven a bajar a las cavernas y vuelven uh-huh. a hacer los seres, obviamente, y bueno, pues se da otra vez este conflicto, pues ya un intercambio de agresiones, ¿no? Exacto. Y lo que es curioso es que todas estas personas que daban charlas en esa época en Estados Unidos, Milton William Cooper y Phil Schneider, que ambos hablaban de esa misma temática oscura de los ovnis, de las bases subterráneas, de todo este tema de experimentación y todo. A Phil Schneider también lo encuentran fallecido en su casa. Wow. No En mucho situaciones tiempo misteriosas, después ¿no? lo encuentran. Él tenía ciertos problemas de salud y no podía moverse muy bien, entonces a eso aquejan también de que él no pudo haberse suicidado, porque él fue encontrado con un catéter amarrado a su cuello, cosa que él no pudo haber hecho faltándole 3 dedos de una mano. Híjole, qué, qué difícil. Oye, bueno, un tema aparte, ahorita que hablas de decesos así, ya ves que en Netflix, no sé si has visto el documental de Encuentros. No, Está en no, me lo han recomendado y lo quiero ver. Velo, nada más sí, se me hace un poco tendencioso el caso de la escuela Ariel. Se me hace Uh-huh. que se pasaron ahí de listos, pero para no spoilearte, como dicen, Lo voy a ver. velo. Pero al final de cuentas, en el desenlace de todo el capítulo, se queda sin querer o sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, Uh-huh. exponen claramente que a John Mack, sí, yo creo que sí se lo echaron los de Harvard, Sí, principalmente Harvard, ¿eh? sí, es Harvard otro de ya los. era una piedra en el zapato para ellos, lo veían como un ente ya nocivo por el tema que estaba manejando y los niveles a los que estaba llegando. Inmediatamente después es atropellado por una persona ebria, o sea, ay, ay, ay. Pero bueno, ese tema me gustaría después que lo pudiéramos tocar. Lo vamos a tocar, La vamos a escuela hacer Ariel, está bueno, ¿eh? esa colección de casos de ufólogos fallecidos. Velo, Eso sería bueno. velo, Vamos a traerlo. Sí, velo, vamos a velo, velo. traerlo. Sí, velo porque la serie está bien hecha, entre comillas, ya por Ujú. cuestiones que no vamos a explicar aquí, pero vela y ya después serviría de mucho platicar todos los eventos.
Vámonos con el siguiente para que no se nos vaya el tiempo. Adelante, El Pau. caso de Woodbridge ¿Tienes algo es que el... comentar del pasado? ¿Ah? ¿Te faltó algo de este? No, ya estamos de ese, ya pasó. Okay. El segundo evento de Dulce y pues finalmente encuentran misteriosamente suicidado a este personaje. Bueno, A este adelante. personaje, Phil Schneider, lo encuentran suicidado, pero un año antes del famoso caso de Rendlesham Forest en Gran Bretaña, un año antes, exactamente un año antes, el 26 de diciembre de 1979, en la base Woodbridge, que es la base de donde salen los militares a buscar al objeto del evento de Rendlesham, aparece un ingeniero de la USAF, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, llamado Stuart. No tenemos el nombre del testigo, pero Ajá. él a un investigador OVNI le cuenta la historia que él estaba haciendo mantenimiento a 3 aviones Phantom F4, como el que vemos en la imagen. En ese tipo de hangares, ahí los vemos, esos café. Esa es la foto actual de la base y es donde ellos estaban haciendo el mantenimiento. Misteriosamente, cuando el mecánico de vuelo, el ingeniero de vuelo, está tratando de hacer una reparación en la cabina, él escucha un sonido como de algo rasguñando el metal. Él, al ser el ingeniero de mecánicos, el ingeniero de vuelo, va a ver y solo siente que el avión tiembla. Y cuando él baja y desciende, lo que puede ver es que hay 3 rasguños frescos, recién hechos en el fuselaje del avión. Entonces, cuando él percibe que una figura corre desde el avión hacia el exterior de los hangares y deja huellas no humanas en la humedad de la noche, en el sereno, por así decirlo. Entonces, él a la distancia escucha ciertos disparos. Otros guardias de la base lograron ver algo. Entonces, aparentemente, un ser de características pequeñas y delgadas estaba haciendo ese tipo de rasguños al metal. Esta imagen fue generada por inteligencia artificial y básicamente pues dicta lo que pasó esa noche. Por supuesto que debe de haber un registro fotográfico y un reporte hecho por quienes dispararon, a qué le dispararon, y Exacto. bueno, esta persona que se encargaba del mantenimiento y de todo esto, pues debió de haber avisado, haber dicho, oye, pues es que mire qué le hicieron, ¿no? Y aquí Exacto. de haber documentado eso, supongo, debe de estar ahí en alguno de los files que David Grush debe tener ahí en cajas, ¿no? Pero bueno. Sí, o Nick Pope de repente lo ha de tener también. A ver si algún día Tlaxcalteco logra tenerlo en sus manos y nos lo muestra. Sería muy interesante, ¿por qué En no? la siguiente lo que vemos es un caso, la verdad que ya lo conocemos todo, la colaboración Es entre real, extraterrestres y, y es y- y real. militares, ¿verdad? Sí, Lo sí, que es pasó real. lo que pasó en Dayton, en Texas, el 29 de diciembre del 80, el caso Cash Landrum, ¿verdad? Que se le detiene el carro, un Oldsmobile, a la familia y que básicamente se enferman por radiación. Lo que ellos ven también, pues, es este objeto en forma de rombo, tridimensional, y ellos empiezan pues, a tener estos malestares por envenenamiento por radiación. Se les Lo cae el que es extraño, cabello, sí, quemaduras en la piel, náuseas, quemaduras en, quemaduras, en el vómitos y área todo donde eso. cruzó el objeto por la carretera, o sea, todo se Ujú. documentó de tal manera que no hubo manera de negarlo, no lo pudieron Y, negar, pero y pasó ojo, algo curioso, adelante, adelante. y ojo, 12 helicópteros Chinook acompañando al objeto. Lo iban siguiendo, ¿no? Lo iban Ujú. siguiendo, Lo yo creo que estaban ahí querían. acompañando más que todo, creo yo. Y eso fue lo que a Betty Cash y a Vicky Landrum les bastó para levantar una demanda judicial por daños y perjuicios, porque dijeron, ahí había helicópteros militares cerca de ese objeto y eso fue lo que Ujú, nos causó este daño. ujú. Denunciaron y demandaron al gobierno por esta situación, es decir, no fue un invento, fue algo real. No me acuerdo si las indemnizaron o si algo les hicieron, pero el proceso legal sí se llevó a cabo. Yo creo que ya no se le dio seguimiento, pero seguramente les deben haber dado alguna indemnización. Sí, porque se callaron, si no hubieran Exacto. seguido, ¿no? Les han de haber dicho, sí, ya tengan.
y hombres de negro las visitaron, pero de otro tipo de hombres de Correcto. negro. Y hasta ahí llegó la cosa, pero sin duda es un caso real y además contemporáneo, es extraordinario, ya es la década de los 80, ya había más información, e incluso yo me acuerdo que en Misterios sin Resolver llevaron a cabo una dramatización de este evento y fantástico. Ya estábamos nosotros, Carlos. Ya estábamos ahí ya en la década de los 80, estábamos chavalones, pero ahí estábamos. Recién nacidos. Bueno, yo no estaba, yo ya tendría como que sean como casi 10 años, por ahí 11 años, entre 10 y 11 años. Entonces ya me llamaba la atención todo este show. A ver, Rusia, caray, este sí está bueno, a ver también. En 1987, de este caso se ha hablado mucho, pero se tiene muy poca información, creo yo, por el tema de la barrera idiomática, pero todo empieza a tener mayor revuelo cuando es la CIA la que tiene un informe de la KGB en 1993, y esto pues es información de hace unos cuantos años, que en 1987 21 soldados rusos que estaban haciendo ejercicios, no sé en qué región de Rusia, en un entrenamiento, hacen un disparo accidental hacia una nave que está presenciando los entrenamientos. De la nada, pues aparecen 5 humanoides y estos descienden de la nave e inmediatamente, con cierto tipo de energía, petrifican a 19 soldados. Aparentemente se quedan los restos del ovni en el suelo, igual que los 19 soldados convertidos en piedra, y son llevados a Moscú para análisis. Los otros 2 soldados únicamente no sufrieron daño físico, pero tuvieron daño mental de por vida. Pues imagínate. Y además, lavado de cerebro, ¿no? Después, porque imagínate, pues, ¿qué viste? No, pues vi que nos atacaron. No, ¿qué viste? No, pues que nos atacaron. No, ¿qué viste? Nada. Bueno. Exacto. Y más en Rusia, imagínate. En ese tiempo, ¿no? Wow, pues como dices, un caso manejado, pues más bien ocultado por la KGB, la CIA también de alguna manera, por las filtraciones, por la venta de materiales cuando cayó la ex Unión Soviética, bueno, cuando era la Unión Soviética, cuando cae, pues muchos agentes venden al por mayor y principalmente a la CIA, pues mucha información de todo, ¿no? Y entre estos estas situaciones. Y aquí es donde tienes tú cómo la Unión Soviética también se ha hecho de esa tecnología. Así es, exactamente. O Rusia, en este caso. No tan conocido como Roswell, pero finalmente sí tuvieron eventos similares. Indonesia, caray, a ver, no me lo sabía. Este es un caso que recientemente lo conocí, porque a raíz del tema de David Grush empezaron a salir ciertos informantes que han sido parte de las Fuerzas Armadas, específicamente de Estados Unidos, y no sé cómo se le llama, el infante del Cuerpo de Marina de Estados Unidos, Michael Herrera, aparentemente el 8 de octubre de 2009, en una misión humanitaria, después del terremoto y tsunami que fue en Indonesia, ellos se encuentran desplegados en una parte de la selva de Indonesia, un helicóptero los lleva hasta ese lugar, y en esa exploración ellos se encuentran lo que vemos en la imagen, camiones y camionetas cargando armas dentro de un ovni, este ovni que se ve ahí. Ahí podemos ver el dibujo de uno de los testigos, lo que habló, y un renderizado, podríamos decirlo, una gráfica fabricada en ordenador de lo que ellos vieron. Lo que ellos ven son vehículos sin placas, militares obviamente, o mercenarios de origen estadounidense, que les preguntan qué estaban haciendo ahí. Rápidamente ellos los desarman, le siguen preguntando, lo siguen cuestionando qué estaban haciendo ahí. Pues bien, ellos vienen, terminan de cargar las armas en el ovni y de descargar algunas también. El objeto despega y se pierde. El oficial considera que era a 4,000 millas por hora. Wow. Luego de eso, según el testigo, él pudo tomar fotografías y pudo tomar audio cuando lo estaban requisando. Pero inmediatamente cuando ellos regresan a la base, les incautan todo, ¿verdad? Todo el material que ellos llevaban, sus armas, sus cargadores, sus teléfonos, todo. Y es un oficial de la Fuerza Aérea que le dice
que no podía decir nada de lo que había visto ahí y que él iba a ir a la cárcel y que iba a ir a la cárcel y que iba a morir en la cárcel. Es por las nuevas declaraciones de David Grush que mucha gente está saliendo a la luz y está contando sus experiencias. Entonces, él al parecer es parte de esta maquinaria que ya hizo una declaración bajo juramento de lo que a él le pasó en conjunto con los otros miembros del batallón. Es en Indonesia y esto es ya más contemporáneo, 2009. 2009, exactamente. Y luego, pues el último caso, México, un encuentro de militares mexicanos en julio del 2019 en la Sierra de Guanajuato. El testigo que habla de esto, aparentemente solo una persona del comando pudo hablar o quiso hablar, porque aparentemente pues eran 20 efectivos que estaban haciendo algún tipo de actividad, puede ser de entrenamiento en la Sierra de Guanajuato, y ellos empiezan a escuchar en la noche de la selva ciertos fenómenos, empiezan a escuchar ruidos y empiezan a vivir ciertos fenómenos paranormales. Lo que ellos dicen, bueno, vamos a pernoctar en una cueva, que es lo más seguro, pero fue un error garrafal porque al entrar, ellos lo que encuentran pues son bípedos humanoides reptilianos de 2 metros de estatura y empiezan a descargar sus armas en el pánico y a hacer una retirada de la cueva. Lo curioso de este caso no es el tema de que solo se hayan encontrado a seres reptilianos, sino que cuando ellos salen, ellos ven que bajan helicópteros militares, pero son helicópteros que no son del ejército mexicano, sino que tampoco están marcados, no tienen ningún tipo de insignia. Y hombres de negro, militares completamente en trajes negros, bajan y les dicen a todos que no vayan a decir nada. Los sacan del área y solo se quedan los militares de negro disparando hacia adentro de la cueva. Todos aparentemente fueron silenciados y aparentemente este único oficial del ejército mexicano es el que está escondiéndose porque él aduce que ha estado siendo vigilado y perseguido. O sea, esto fue pues, más reciente. 2019. ¿Lo en algún lugar o cómo es que se tuvo acceso a esta información? Digo, perdón por preguntar. Es información que yo he rebuscado porque me meto a ver mucha información, Twitter, eso me lleva a ver documentos, me lleva a ver libros, entonces es un recorrido el que yo hago, pero realmente muchos de estos argumentos no tienen mayor fondo por eso mismo, por la niebla de la guerra, por así decirlo, no tenemos acceso a este tipo de información, pero como dicen, si el río suena, agua y piedras lleva arrastrando por ahí. Oh, pues está muy bueno. Yo creo que vale la pena investigarlo un poquito más. Sí, yo creo que tendríamos que preparar algunos, por ejemplo, lo de la escuela Ariel, sería buenísimo. Y otros temas que obviamente nos quedan ahí pendientes. Pero bueno, por esta ocasión me parece que se cumplió con el objetivo. Es muy claro que las intervenciones de seres de otros planos dimensionales, de otros planetas, o como quieran verlo, ha tenido a veces un desenlace no tan bueno en ese sentido, ¿no, Pablo? Se han visto cara a cara con militares que a final de cuentas siempre arriban a lugares de manera rápida y espontánea, quién sabe cómo, y recuperan lo que haya caído, se enfrentan con quienes caen en estos lugares y después el secreto o el ocultamiento, ¿no? Pero algo queda que es lo que se llega a conocer y es lo que nos tiene en este tema tan apasionante. Pablo, tu conclusión, por favor. Dos vertientes, más que todo. Me parece interesante que, como lo dije al inicio, los militares juegan al abogado del diablo, porque por una parte juegan como los aliados de los héroes y por otra juegan al enemigo. ¿Hacia qué o hacia quiénes está permitido hacer qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué en algunos casos sí se colabora y en algunos casos se es agresivo? Esa es una de esas partes que todavía nosotros como investigadores no lo comprendemos, pero que es la base de todo esto que engloba el fenómeno. Así es, exactamente. Y como queda expuesto, y discúlpenos, pero se contrapone
contra muchas personas que manejan el tema como si se tratara de seres benevolentes, llenos de luz, que vienen digamos, por gracia divina a salvar al ser humano. Y no todo es color de rosa. Y yo le ponía un ejemplo hoy precisamente a un compañero que me hacía preguntas de esta índole, Paulo, que me decía, oye, ¿los extraterrestres son buenos o malos? Y le digo, ¿en la Tierra hay personas buenas o malas? Dice, no, pues hay muy malas y muy buenas. Le digo, pues seguramente como es aquí abajo, es allá afuera, definitivamente. Y entonces, ¿con quién nos estamos encontrando? ¿A quién le estamos extendiendo la mano? Eso es lo que debemos de tener cuidado, ¿no? Sí, muchos de los debates que yo tenía de repente con el Skywatcher GT aquí en Guatemala, que él hacía estos campamentos de canalización de energía y él me comentaba que él por momentos lograba tener algún tipo de contacto porque él tiene esa capacidad de que cada 26 de mes él puede ver objetos aquí en Guatemala, en el cielo. Pero yo también siempre le decía, tenés que tener mucho cuidado con lo que estás haciendo porque no sabes a quién le estás dejando entrar a tu círculo de confianza, por así decirlo. Claro, Y exactamente. como puede ser alguien bueno, pues también puede ser alguien que en apariencia traiga buenas intenciones, pero que al final no sabemos realmente. En más de 70 años de investigación OVNI, hasta el día de hoy puedo decirte que no sabemos exactamente las verdaderas intenciones de estos seres. Así es, exactamente. Pero hasta el momento creo que no, un gran porcentaje de ellos no pretenden dañarnos. Un porcentaje Ujú, de estos seres parecen no querer dañarnos. Pero hay un gran porcentaje también que simple y sencillamente vienen con sus objetivos, con sus agendas, y quizás eso es lo que tiene nerviosos a los comandos militares de ujú, la inteligencia militar del propio Pentágono. Y todo esto lo estamos viendo, porque está saliendo a la luz pública, como tú lo dices, un pequeño vestigio de todo eso que ellos tienen oculto y que saben. Ya lo dijeron los militares, todos los días en lo que es la zona del Atlántico, todos los días subían en los aviones y ahí estaban los objetos, todo el ujú. día, aterrizaban y volvían a despegar, y ahí estaban, o sea, cuántas cosas no han estado ocurriendo y nosotros no lo sabemos, no lo sabíamos. Ahora creo que eso está cambiando. Pero bueno, ya es un tema que seguramente se puede extender en ese maratón que quiere Marco, pero ya habrá oportunidad. Paulo, aquí están tus redes sociales, es la manera en que pueden conectarse contigo y bueno, pues tu conclusión y aquí para que les comentes a todos cómo pueden también adquirir los libros y apoyarte. Sí, gracias Carlos, gracias por siempre abrirme la puerta y también ponerme en contacto con tu audiencia, con los Skywatchers, que es un gusto saludarlos a todos. Aquí están mis redes, pueden buscarme, estoy en Facebook, estoy en X, estoy en Instagram, YouTube, estoy subiendo material, más que todo lo que hemos estado haciendo con Carlos, y también estoy en TikTok y Telegram, por ahí me pueden encontrar también. Mi conclusión de esto es que hace unos días hablaba con un amigo y me decía, ¿por qué en algún momento en Estados Unidos firmaron un tratado con los grises? Y se supone que, ¿por qué no lo hicieron con los buenos, por así decirlo? Y yo le comentaba que había escuchado en otro lugar donde me decían, los buenos no se metieron porque dijeron, son los humanos los que tienen el libre albedrío y ellos quisieron firmar con nosotros. Entonces nosotros no nos metemos. Esta sería mi conclusión, Carlos, y el agradecimiento a ti por abrirme la puerta y sabes que estoy a tus órdenes. Oh, pues muchas gracias, Paulo. Cuídate mucho y esperamos en la siguiente ocasión con ansias de poder Listo, compartir vamos a conocimiento con preparar algo bonito. excelente, Paulo. Muchas gracias. Pues ahí están, que te den su manita arriba en todas tus redes y que te sigan, ¿sale? Listo, Carlos, te mando un fuerte abrazo, saludos a la familia. Igualmente, mi hermano, cuídate mucho Nos y ahí vemos estamos. pronto. Gracias. Bueno, pues ahí está el buen Paulo para que lo sigan y para que pues lo escuchen. Sin duda alguna es una persona que tiene conocimiento y que le gusta la investigación y además tiene un punto de vista, me parece, muy bueno, muy objetivo, muy importante y eso es a final de cuentas lo que nos sirve. Gracias, gracias a todos y a todas, gracias.
Nos vemos mañana a las 9 de la noche, por supuesto, aquí en Sky Watchers. Déjenme, no, yo creo que ya se durmió Puchis. Ya se durmió. ¿Ya se durmió, verdad, corazón? Ya se durmió. Bueno, besote a mi esposa Lolis, por supuesto. También a Puchis, que se durmió, y a Elena también, que ya nos tenemos que ir a dormir para levantarnos temprano. Su Puchilike, ya saben que ese sí lo revisa Puchis, así es que ahí se los encargamos. Mi querido Marco, muchas gracias. También a Alberto Bando, a Bisimoto, a Israel y a todos los que estuvieron aquí conectados. Muchísimas gracias. Y gracias a Pablo, sobre todo, por permitirnos pensar juntos. Lupita Niño también, Jesús de Nazaret, Ezequiel Camola, María Montoya y todos los que están por ahí, que fuimos leyendo más o menos sus mensajes. Gracias. Y nos vemos aquí mañana a las 9 de la noche. Descansen, vamos a la mitad de semana. Falta poco para que acabe rápido este mes de octubre, se va volando, pero bueno, 9 de la noche aquí nos vemos. Gracias, descansen.